En el siguiente video serán presentadas imágenes que pueden herir su sensibilidad. Se recomienda discreción. 11 de junio de 1965, el dictador de Uganda se encuentra en el lugar indicado para él. Es observado por los ojos del mundo, pues la crisis diplomática en la que se encuentra el país africano hace que se imponga como el salvador de la dura situación vivida en Uganda. El dictador Idi Amin sentía que tenía el mundo en sus manos, por lo que cualquier persona que osase en desestimar su autoridad se enfrentaba a una muerte inmediata. La campaña de miedo realizada por el dictador Amin fue creada a partir de decenas de personas fusiladas por cualquier motivo que disgustara al dictador. Durante al menos 8 años de poder que tuvo el dictador Idi Amin, asesinó al menos a 300.000 personas. La creciente escala de poder por Amin fue a través del miedo. De esta forma llegó a la presidencia de su país por medio de un golpe de Estado. Idi Amin se embriagó de poder muy rápidamente, lo que hizo que países como Reino Unido se preocuparan por la altivez de su pensar. La copa que rebosó el vaso fue con el caso del escritor Dennis Hills, el cual estuvo a punto de ser fusilado por intentar publicar un libro crítico en cuanto a las políticas hechas por Idi Amin. Tan solo unos días antes del fusilamiento del escritor, el embajador de Gran Bretaña en Uganda habló con el dictador para la liberación del periodista Hills. Durante mucho tiempo Idi Amin fue visto como un analfabeta y como una persona sin muchas capacidades, pero en realidad disfrazaba su maldad con un rostro benevolente, pero presentando una actitud totalmente contraria en decisiones de la vida de otras personas. Idi Amin, para llegar al poder, conquistó los corazones de los ugandeses y desató su ira contra sus opositores. La pregunta es, ¿en realidad era solo un dictador o gozaba infundiendo el miedo? En los pensamientos del dictador de Uganda. Idi Amin, el carnicero. En 1952, en Uganda comienza el ascenso de un joven llamado Idi Amin, quien se forma en el ejército colonial, lugar donde comenzaría a forjar sus pensamientos de dictador. Una vez reclutado como fusilero en el ejército de Uganda que ayudaba a los británicos a mantener la colonia. Amin durante todo este tiempo tuvo un pensamiento constante, el cual era romper la barrera existente dentro de las fuerzas militares. Queriendo ser más que un oficial, o sea llegar a ser un general, por lo que estuvo dispuesto a hacer lo que fuera para tener el poder en sus manos. Desde una temprana edad, Amin demostró ser muy violento, lo que lo llevaría a aplicar este método en todas las escalas militares en las que estuvo para llegar al poder. En 1953, en Kenia estalla la guerra por parte de la tribu Mau Mau, los cuales deciden acabar con la opresión ejercida por los británicos y se levantan en armas, asesinando a más de una docena de habitantes británicos en Kenia. Esta guerra hace que comience una disputa entre británicos y habitantes kenianos. El levantamiento en armas por parte de los Mau Mau fue una oportunidad única para Amin, pues el futuro dictador fue llamado a luchar en favor de las fuerzas británicas, lo que hizo que en varios combates contra los rebeldes, Amin pudiera demostrar su furia y crueldad, forjando un nombre al ser tan despiadado, agradando así a los altos mandos británicos. A finales de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos deciden dar la independencia a las colonias africanas en su poder, lo que haría que Amin, que se encontraba en el más alto rango militar, viera la posibilidad de ascender aún más. Debido a los cambios políticos y militares se harían elecciones libres del próximo líder del país, lo que llevó a que Amin llegara al rango de teniente, lugar que lo haría desear más poder. Amin realizó una jugada estratégica para poder ascender. Se alió al nuevo primer ministro elegido democráticamente de Uganda, Milton Obote. El primer ministro decide realizar una alianza con Idi Amin, por tal motivo lo asciende hasta coronel en jefe del cuerpo militar, ya que Obote creía fielmente en que Amin podría sostener su poder político entre la crisis existente en Uganda. Kabaga Butesa, el rey de Buganda, un territorio de Uganda, fue el principal opositor del gobierno de Obote,
y decidió hacer una oposición férrea a las decisiones políticas y militares del primer ministro. Durante la oposición, el rey de Buganda denunció una red de tráfico de armas por parte de Obote y Amin hacia las selvas de la República Democrática del Congo. Los dos estuvieron vendiendo armas a los rebeldes durante mucho tiempo. Debido a la denuncia hecha por el rey de Buganda, Amin y Obote deciden atacar el palacio donde vivía el rey Kabaga Butesa. Una vez asesinan a todos los rebeldes y expulsan al rey de Buganda, Obote decide suspender la constitución y la creación de partidos políticos de oposición. Así comienza la dictadura de Uganda. Amin, ya una vez siendo el comandante supremo de las fuerzas militares, comienza a convencer a sus soldados de que traicionen a Obote, el cual sabía que debía de quitarle el poder a Amin, por lo que decide en el año de 1971 intentar despojar del poder a su comandante militar. Obote, cuando se encontraba en el extranjero en una conferencia de naciones, decide enviar una carta de arresto para Idi Amin. El futuro dictador, al darse cuenta de que sería eliminado, decide alistar sus tropas y hacer un golpe de estado. En cuestión de horas ya habían acabado con toda la resistencia militar de Obote. Idi Amin no era una persona de fiar para muchos de los ugandeses, por lo que decide realizar conferencias por todo el país, donde prometía una independencia total, mejores trabajos y viviendas para todos los habitantes del país. En marzo de 1971, Amin asume el poder total de Uganda y con palabras muy delicadas desaparece cualquier sueño de una democracia. El dictador, asustado por la posibilidad de ser derrocado, decide coger el control de la policía secreta. Así podría investigar a los soldados que pensaran que Obote aún era su líder. Además, sabía que tener el poder de la policía lo haría invencible. Amin decide crear un ejército asesino en estructura militar y policial, donde la orden era asesinar a cualquiera que intentara incitar a que soldados o policías pensaran mal del nuevo líder. Todo aquel que Amin pensara que quería hacerle oposición era inmediatamente ejecutado. El nuevo dictador decidía quién moría y quién vivía. En el primer año del régimen de Amin se considera que fueron asesinadas alrededor de 12.000 personas. Puertas adentro de la dictadura de Idi Amin, muchas personas fueron torturadas, obligándolas a golpearse entre sí y comer bolsas de sal para morir de deshidratación. Durante la dictadura de Amin comenzarían a realizarse ejecuciones públicas para que todos los opositores a la dictadura de Amin supieran que la deslealtad hacia él sería pagar un alto precio. Durante los 8 años de dictadura de Amin fueron asesinadas alrededor de 300.000 personas, muchas de las cuales eran lanzadas al río Nilo y terminaban siendo la comida de algún cocodrilo. Amin decide en 1972 comenzar a hacer una campaña populista en la que comienza a ser benévolo con toda su población, al contrario de asesinar a muchos de los habitantes de Uganda como lo había venido haciendo. El dictador Idi Amin decide crear un enemigo común para seguir manteniendo su poder. Por esto decide colocar a las personas asiáticas establecidas en el este de Uganda como una amenaza para la población, pues gran parte del comercio era asiático. Por lo que en agosto de 1972 decide expulsar a todas las personas asiáticas que viven en Uganda, alrededor de unas 55.000 personas. Los periódicos del extranjero comienzan a posicionar a Amin como un dictador despiadado e interesado en imponer sus pensamientos narcisistas. La economía de Uganda comenzó a desvanecerse poco a poco, pues las personas africanas que quedaron encargadas de administrar estos nuevos negocios no tenían ninguna experiencia, por lo que la necesidad comenzó a aparecer entre los pobladores de Uganda. Debido a que la economía del país estaba sumida en una pobreza extrema, los cuerpos militares no estaban contando con los fondos necesarios para mantenerse. De esta forma, los grupos militares y policiales creados por Amin no sentían la misma determinación de lealtad hacia el dictador. Milton Obote, exiliado en Tanzania, país vecino de Uganda, decide crear un grupo militarizado con exiliados de Uganda y fuerzas militares de Tanzania. Además, contaba con fuerzas militares internacionales, pero Amin, al darse cuenta de que su dictadura estaba en peligro, decide atacar primero.
En 1978, el ejército de Amin ataca gran parte de la limitación territorial entre Uganda y Tanzania, donde asesinan a toda persona que estuviera a su paso, pero las fuerzas militares de Tanzania volvieron con toda fuerza e hicieron retroceder el grupo militar de Amin, el cual se encontraba débil y acabado. En abril de 1979, el grupo militar de Tanzania entra a la capital de Uganda, donde se encuentra escondido Amin. Idi Amin huye de Uganda con un helicóptero del ejército, pues las fuerzas tanzanas dominaron por completo el territorio de Uganda. El dictador Idi Amin fue recibido en Arabia Saudita por su pasado musulmán. Murió en el año 2003 sin pagar ninguno de los crímenes cometidos, pero su país quedó totalmente destrozado. En la actualidad sus sucesores han usado sus técnicas de infundir miedo para mantener a la población sumida a decisiones de unos pocos. Hasta aquí llega el video. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos luego, universales.